Le agradezco muchísimo a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Querida Delfina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Delfina, pero creo que tenemos un pequeño problema ahí con tu comunicación, no te estoy escuchando bien. ¿Me escucha, secretaria? ¿Ya? Yo sí. A ver, ¿cómo estamos, Delfina? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Sí me escuchas? Ya, ahora perfectamente. Ok. Oye, Bien, mira, aquí a pues, tus órdenes. importantísimo este regreso a las clases por muchas cosas, secretaria, porque primero, los niños ya de verdad estaban empezando a tener problemas, ¿no? Problemas psicológicos, los papás también. Uno de los factores también de reactivación económica y sobre todo para las mujeres es que los niños vayan a clases. Entonces, yo sé que puede haber muchos puntos de vista en contra, pero yo sí creo que era necesario, Delfina. Sí, fíjate que coincidimos. Yo le he expresado que lamentablemente sí nos enfrentamos a una situación muy complicada, no solamente como país, sino a nivel internacional, pero también tenemos que enfrentar otras situaciones en lo que se refiere precisamente a esa relación socioafectiva, socioemocional que tienen que tener también nuestros maestros. Por ello es recomendable, y no solamente lo decimos, sino también está la UNESCO, UNICEF, lo que es la parte de los derechos de los niños, pues que tenemos que trabajar ese regreso a clases de manera efectivamente gradual, con todas las recomendaciones que nos pueda hacer salud. De otra manera estaríamos condenados a un retraso no solamente de conocimiento, sino también de la misma proceso social que tiene que tener Claro. el ser humano. Entonces estamos platicando con Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública de nuestro país, con este regreso a clases de los chavos, que es muy importante. Nos decía la necesidad, la secretaria, de que regresen a clases, pues bueno, por un asunto primero psicológico, después económico, pues sobre todo de las mujeres. También, Delfina, una cosa que tenemos que reconocer. A mí me parece que independientemente de que yo sé que para todos los padres de familia sus hijos son lo más importante que tienen y así debe de ser, en esta ecuación corren más peligro los maestros, por ya lo que hemos escuchado de las autoridades de salud, ¿no? Sí, mira, pero afortunadamente los maestros ya están vacunados, y no solamente los maestros, sino también nos dimos a la tarea que fue el personal, tanto administrativo como de limpieza, todos los que pudieran estar cercanos al trato de precisamente con alumnos fueron vacunados. Teníamos la meta de un padrón de 3.144.000, y bueno, ahorita personas lo que logramos fue un 87%, que son alrededor de 2.743.000. Así la aclaración de que los que faltan se vacunaron dentro del programa de 60 y más, y otros, por estar precisamente en los límites de lo que es con Estados Unidos, pues unos se fueron a vacunar precisamente a Estados Unidos. En ese sentido, ahí esa situación se cumple, una de las metas que se tenían como prioritarias para el regreso a clases. La otra es el semáforo verde, Uh-huh. que efectivamente hay escuelas que ya están entidades, que ya están en semáforo verde. Hay otras que regresaron en amarillo, como es precisamente Campeche y Nayarit, a los que ellos ya de manera voluntaria decidieron precisamente, de acuerdo al protocolo, de modalidad de precisamente a distancia. Pero sin embargo, bueno, se está cumpliendo. Y la otra es voluntaria. Efectivamente, las escuelas que ahorita han regresado, a través de un consenso con todos los que integran la comunidad escolar, decidieron regresar de detección. Secretaria Delfina, otra de las cosas importantes, ¿qué es lo que pasa si se da un contagio en una escuela? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se hace? Mira, No, se nos está cortando la comunicación con la Secretaría de Educación Pública, con Delfina Gómez. Estábamos platicando, por supuesto, ya del avance que se tiene en la vacunación para los maestros, eso en primer lugar. En segundo lugar, también, ¿cuál sería el protocolo en caso de que hubiera un contagio en una escuela? Delfina, perdón, se cortó la comunicación. Los celulares no tienen palabra de honor nunca. como el paso es de que el padre de familia efectivamente esté en su casa, es el pequeño, tiene unos síntomas, tiene... No, desgraciadamente un problema la comunicación. El celular, por supuesto, de la secretaria está... pues bueno, ya sabe usted que de repente va la señal, se va la señal y así pasa, así pasa algunas veces. Vamos a tratar de tener una mejor señal para usted.
Y pues mire, yo creo que estamos hablando de un asunto fundamental. Si queremos hablar de un regreso a clases seguros, si queremos hablar también de una reactivación económica, si queremos hablar de ir superando la pandemia, si queremos hablar también, por supuesto, de las medidas que se tienen. Delfina, perdone, pues bueno, aquí No, ninguno al de los dos contrario. tenemos la culpa. Adelante. Sí, no, te comentaba, mira, el primer paso es que el padre de familia en casa pueda detectar algún síntoma que pudiera ser de alerta y entonces en ese momento él tendría que avisar a las autoridades de la escuela para proceder al siguiente caso, que el paso que es precisamente informarlo a lo que son la Secretaría de Salud y lo que es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Si ese fue el caso, si lo llegan a detectar en lo que se refiere a la escuela, ahí la escuela tendría que hacerle la información a través del director escolar aquí a la Secretaría de Educación Pública y junto con ello a la Secretaría de Salud. ¿Qué hacemos nosotros? Efectivamente, atendemos las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, que es efectivamente poner como una medida de seguridad, suspender las clases, estar 14 seguir que mordiendo, porque a veces puede ser una situación de un síntoma de catarro, por ¿Verdad? Los celulares ¿se cortó o no se cortó? No, tenemos ahí problemas en la comunicación. Pues mire, a mí me parece que es fundamental de verdad que tengamos esto muy claro, ¿no? Hay que recordar también que no es un regreso a clases obligatorio. Eso también quiero platicarlo con la secretaria, con Delfina Gómez. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si hay padres de familia que no tienen la voluntad o las ganas o tienen miedo, además de todo, que es muy pues, entendible en este caso que puedan tener miedo de que pueda presentarse algún tipo de situación? Entonces, pues la verdad es que hay que ver si también la Secretaría de Educación Pública avala, ¿no? Que no vayan a la escuela. Hay que ver que además de todo la organización en diferentes entidades de la República Mexicana ha sido, pues bueno, un regreso a clases presencial pero parcial, que vayan algunos días con grupos que estén muy delimitados, que obviamente con sana distancia, a veces con escalonamiento también de entradas. Entonces, pues creo que también habrá que atender de una u otra forma a las necesidades de cada una de las entidades de la República Mexicana, que son total y absolutamente distintas. No, a mí me parece que eso también es muy importante. Mire, ¿se acuerda usted la época de la influenza H1N1? Las autoridades decían que el último bastión que tenían que cerrar eran las escuelas, porque el momento en que cerraban las escuelas, eso ata a las mujeres a las casas. Y hay muchas mujeres que son, pues bueno, que son finalmente el sostén de la familia, o sea, que son los jefes de familia. Y entonces si ellas no salen y no pueden salir a trabajar, se empieza a agravar la situación, por supuesto, económica de esa familia en particular y también del país, ¿no? ¿Cómo pueden de alguna forma, pues, llevar a cabo pues las actividades económicas que les permitan seguir sosteniendo también a toda la familia? Entonces, eso era muy importante. Es una unidad, aunque usted no lo crea, una unidad económica fundamental es que los niños estén en la escuela, porque ese es el tiempo que se le da a los padres para que se dediquen a su actividad económica. Eso es una cosa. Ahora, también importante, o sea, estos protocolos que se han hecho en otros países. Creo que se tiene que hacer un traje a la medida de México. Yo le he contado muchas veces la situación en España. En España decidieron hacer todas las clases al aire libre. Incluso pues, había algunas escenas muy padres, ¿no? En alguna playa en donde estaban los niños ahí descalzos y estaban con los pupitres y pusieron ahí un pizarrón que estaba sostenido por unas bases y que estaban bastante separados. Y evidentemente la brisa del mar, como ya nos han explicado algunas autoridades, bueno, el aire en general es algo muy importante para poder disipar, ¿no? Todo este tipo pues, de virus. Y, a ver, creo que finalmente ya le rezamos al Dios del celular, Delfina, a ver si ya nos deja platicar. Sí, oye, ojalá que sí. Sí, te comentaba que, bueno, después de que se hace lo de protocolo, si se detecta algún caso, obviamente se suspenden las clases de acuerdo a lo que se determinen las autoridades escolares, se suspende, se hace protocolo precisamente de seguimiento, se da aviso a lo que es la Secretaría de Salud, y entonces llevamos precisamente un acompañamiento en donde vamos viendo si fue una sospecha,
si fue efectivamente alguna posibilidad de que hubiera tenido un contacto algún pequeñito con alguna persona que pudiera convivir, y entonces se toman las medidas precautorias. Ahorita, de hecho, tenemos un caso precisamente en el colegio Williams, que no sé si por ahí se tiene conocimiento. En el Sí, claro. colegio hubo precisamente dos sospechas que ahorita estamos atendiendo, de dos pequeños, y que bueno, ellos lo que hacen es precisamente este protocolo, reportan a las autoridades, nosotros damos el seguimiento y estamos esperando precisamente a que se haga la prueba necesaria y se lleve el seguimiento para ya determinar si efectivamente es un caso COVID o solamente, y espero que así sea una sospecha. Claro. Sin embargo, lo que se hace, la decisión que toman las autoridades es precisamente regresar nuevamente a lo que es la modalidad de educación así que a distancia, o lo que le llamamos precisamente no presencial, pero se sigue trabajando el proceso de enseñanza. O sea, eso también es importante, de que seguimos trabajando con los chiquitos para que no pierdan más de lo que pudieran hacer en algunos casos, perder clase. O sea, en algún momento determinado se tomaría la decisión de cerrar nada más la célula en donde estaba el niño que pudo haber resultado infectado, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es lo que propone la Secretaría de Salud, es una de las propuestas que también hace, que efectivamente se cierre nada más donde está conviviendo el niño y ya lo demás se puede seguir. Sin embargo, ya esa es una decisión que toman tanto nuestros directores como los del Consejo precisamente de Participación con Padres de Familia, y de lo que resulte también de lo que emita Salud, y ellos también nos dan una recomendación. Delfina, otra de las cosas también muy importantes, ¿los niños tienen que ir obligatoriamente? No, hay precisamente hay esa libertad. El presidente ha sido muy enfático en que este proceso es voluntario, y todo obedece también a que tiene que ser una decisión que no solamente es de un padre de familia o de una autoridad. También tenemos que pensar en el pequeño. El pequeño de momento puede tener ese miedo, y quizás también, si yo en el afán de como madre de familia quiero, pues ahora sí que obligarlo, o como autoridad que yo me impusiera, no estaremos atentando contra incluso lo que pueda generar en el niño una angustia, un miedo, que eso es lo que precisamente que tratamos de trabajar en este mes. Mira, al regresar este mes, muchos cuestionan por qué tienen que regresar si falta nada más un mes para que termine el ciclo escolar. Precisamente es para eso, para poder diagnosticar no solamente conocimientos, que es importante y que eso también estamos trabajando, sino es diagnosticar cómo está nuestra escuela. Nos hemos topado con escuelas de que de verdad han mantenido un compromiso los padres de familia y los directores, que a pesar de la pandemia han estado yendo de manera periódica, y encuentras una escuela que tiene polvo, pero en general dándole una limpiada, una sacudida se puede hacer. Pero sin embargo también hemos encontrado escuelas de que, ¿sabes qué? El pasto, si es que tienen pasto, o las áreas están muy abandonadas porque cerraron la escuela literal y ya no se volvió a abrir. En estos días precisamente lo que está haciendo es la limpieza, que a uno le llaman tequio, pero también vemos la infraestructura, cómo están lo que son los sanitarios, a lo mejor de no utilizarse tanto precisamente la palanquita ya se atora, o a lo mejor las tuberías ya también tienen algunos desperfectos. Eso es lo que hay que checar en este mes. Pero también tenemos que checar cómo están nuestros niños, cómo vienen nuestros niños en la parte, como decías tú, socioafectiva, ¿no? Hay pequeñitos que ya subieron algunos kilos de más y que también tenemos que trabajar esa parte. Hay pequeñitos que ya llegan con mucho miedo. Algunos no conocen ni a sus compañeritos, pues al menos saber quién es mi compañero de este año que pasó y que ni siquiera tuve oportunidad de platicar con él. Y junto con ellos, que también nuestros maestros, porque también nos hemos encontrado, ayer que estuve en Sonora nos hablaban precisamente el secretario de Educación, pues que ha tenido decesos de maestros, y que eso también es algo que nosotros como autoridad educativa tenemos que atender, de qué manera vamos a precisamente a cubrir esos lugares, esas plazas, con maestros que se van a jubilar y que tú dices, oye, no se puede crear grupo sin maestro. Entonces, este mes nos sirve para reencontrarnos, para poder socializar lo que podamos hacer, porque te imaginas si nos esperamos en agosto, llego yo como maestro y todavía voy a tardar otros 15 días en limpiar, pues yo creo que ya sería muy complicado. Oye, también, Delfina, muy importante, ¿cómo van a hacer para que tengan agua, jabón todas las escuelas después de lo que hemos tenido de estos problemas de vandalización?
Mira, lo que se está haciendo es precisamente aplicar, nosotros tenemos aquí como Secretaría de Educación lo que le llamamos el programa La Escuela es Nuestra. Es un programa en donde se les da a las escuelas las más necesitadas, se les da un apoyo de acuerdo al número de alumnos, se les da 150,000, 200 o 500,000 de acuerdo al número de población. ¿Qué hacían con este dinero las escuelas o el comité? Porque lo lleva un comité de padres de familia. Pues a lo mejor pintaba un área, empezaba una techumbre, alguna actividad que pudiera ser necesaria. Por este año lo que les hemos pedido a los comités es que eso lo ocupen precisamente para arreglar sus sanitarios, para ver la cuestión del servicio de agua y para atender la cuestión de lo que es el jabón y en algunos casos lo que pueden utilizar como una limpieza. ¿Qué es lo que también hemos pedido? El gobierno federal, bueno, pues es lo único que puede apoyar con este programa, pero también hemos platicado con gobernadores, hemos tenido alrededor de 2 o 3 reuniones de manera general con los secretarios de Educación y los gobernadores vía Zoom, y les hemos pedido que ellos hagan un esfuerzo junto con las autoridades municipales precisamente para poder apoyar en esas necesidades. No. Quiero hacer un reconocimiento porque mira, ha habido una buena respuesta de los gobiernos y eso sí lo reconozco, tienen esa buena disposición. Sé que no es suficiente, nosotros como Educación vamos a precisamente hacer lo propio ante Hacienda para ojalá y nos pueda poder hacer algún apoyo ante esta situación. Y pues en próximas fechas daremos precisamente resultados de ello. Claro. Pues Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, te agradezco enormemente que hayas tomado esta llamada y por supuesto estaremos los medios de comunicación con ustedes para dar a conocer todos estos planes de la Secretaría. Te mando un abrazo. Muchas gracias y estoy a tus órdenes. Igualmente, Delfina, buenas tardes.